les va? Sean muy bienvenidos a otro show más a Adaptados. Abril es el mes de la concientización sobre autismo, precisamente el 2 de abril. Para ello nos fuimos hasta Altagracia, donde nos recibió Romy Selig de la Fundación por la Inclusión Plena, donde abramos una charla muy nutritiva. No te la pierdas, porque esta hermosa charla desde lo personal a lo profesional, todo sobre autismo en una hermosa tarde que compartimos junto a Romy. Bienvenidos a Adaptados. Bueno, Romy, bienvenida a Adaptados. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Yani. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, a mí me pareció súper importante porque como que tenés todo para brindarnos la información en este mes tan importante para concientizar sobre el autismo. Primero que todo, sos mamá de un adolescente. Contanos cómo es. Bueno, Lázaro está muy grande, tiene 17 años, ya prácticamente me pasa. Y él es un chico, dentro de todo, muy alegre, feliz. Nunca lo vas a ver triste. Tiene un perfil muy tranquilo también. Ha tenido sus momentos, sus episodios de crisis, como todos los chicos, sobre todo cuando estaba entrando a la adolescencia. Pero en general es un chico alegre. Le gusta mucho cantar, él está todo el tiempo tarareando canciones, la que haya escuchado recientemente, ya sea en el transporte o en la escuela. A veces canta cuarteto, a veces canta rock nacional. Así que tenés la radio prendida todo el día. Sí. ¿Y es cocinero? También es cocinero. Deben estar viendo algunas imágenes de sus platos. Sí. Dulce sobre todo. Sí, sobre todo dulce, porque a mí me gusta la repostería. Y bueno, yo siempre notaba que a él le interesaba mucho cuando yo cocinaba, siempre se acercaba en el momento en que estábamos haciendo la comida o si yo estaba haciendo una torta y miraba, además de que le gusta comer, a quien no. Y encima hombre. Claro, tal cual. Y bueno, entonces yo dije, ¿por qué no hacerle un recetario con pictogramas y que de paso, bueno, aprenda los ingredientes, los paso a paso? Y bueno, empezamos a armar una carpetita con las recetas y de paso aprendió también lo que es batir, mezclar, amasar, bueno, los ingredientes también, porque los apoyos visuales tienen esto, ¿no? Que no solamente favorecen, digamos, a la parte visual, sino que también estimulan el lenguaje, o sea, hacen que la persona pueda comunicarse. Y bueno, y él ahí empezó a cocinar conmigo y cada receta que hacemos la compartimos también para que otros las puedan hacer, pues quizás con sus hijos o no. Me decía, después se hace influencer, ¿sí? Y tiene su página de Lázaro. Escúchame, ¿y cómo fue el tema, el proceso, viste, esto de verlo crecer con estos tabúes que existen sobre el autismo? ¿Nos podrás explicar vos qué es el autismo? Bueno, el autismo, a ver, yo te digo lo que dice el DSM-5, lo define así drásticamente como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Que se caracteriza por dificultades en la comunicación, en la sociabilización y con patrones restringidos y repetitivos de la conducta, sumado a desafíos sensoriales. Esa es una definición médica, ¿no? Pero nosotros no andamos por la vida diciendo que el autismo es un trastorno. Es una condición del neurodesarrollo, ¿no? Bajo una mirada más humana, podríamos decir que es una condición del neurodesarrollo que se presenta con desafíos en la comunicación, en la sociabilización, como te dije recién. Muchos chicos tienen desafíos sensoriales, no toleran ciertas texturas, ciertos sabores, ciertos olores. Muchos chicos tienen crisis, esto también es una realidad, ¿no? Para muchas familias el autismo no es algo bonito, el autismo de repente se transforma en un desafío para la familia. Yo siempre digo que no tenemos ni que romantizarlo ni tampoco demonizarlo, ¿no? Buscar como un equilibrio. Claro. Por supuesto. ¿Y a vos en qué más te costó en esa transición, sobre todo en 17 años que llevas?
A mí lo que más me costó fue justamente hacer este clic de entender que el autismo no es una enfermedad. Porque cuando Lázaro era chiquito y nos dieron su diagnóstico, primero lo tomamos bien. O sea, no es que hicimos el duelo apenas nos dieron el diagnóstico. Viste que hay familias que de repente se ponen muy mal, se angustian, entran en depresión, se tiran a la cama a llorar. Nosotros por ese duelo inicial no pasamos, pero sí puedo decir que a lo largo del proceso pasé por duelos, por esto de empezar a investigar y a leer tanto, que yo en un principio buscaba en cierta manera la cura de Lázaro o la recuperación de Lázaro. Entonces empezamos a hacer un montón de abordajes de todo tipo, de la medicina alternativa. Entonces, bueno, pasé por todo ese proceso como mamá, que quizás también fue necesario, hasta que en un momento yo hice un clic, cuando a mí me dieron mi propio diagnóstico de autismo, y ahí es como que me relajé como mamá, y yo dije, no tengo que buscar la recuperación de Lázaro, tengo que buscar la cura de la sociedad en realidad. Eso yo siempre digo también, que cada familia vive el autismo y o la discapacidad como puede y como mejor le sale. Por eso no tenemos que juzgar. Y por eso también muchas veces, y algunos autores hablan de autismos, ¿no? O se habla de un espectro del autismo, porque justamente hay tantas posibilidades y habrá chicos que son más tranquilos y habrá otros chicos que tienen un autismo severo o una discapacidad más severa, y bueno, y la familia lo va a vivir como puede. Claro, como detrás de cámara, te comentaba la mamá esta que nos mandó que tiene un hijo, un autismo 13, de autismo severo, que decía que llega un momento que no da más, o por lo menos por momentos deja a que se descargue y ella se queda mirándolo con toda su angustia, obviamente cuidando de que no se lastime ni nada, pero como ya diciendo, bueno, que se descargue y después duerme por 2 días, entonces, pero el de afuera escucha lo que piensa, que su imaginación dice que está pasando dentro de esa casa sin saber, ¿no? Y lo otro, que también hay muchos tabú con respecto al autismo de adulto, que voy a decir cuando te diagnosticaron, ¿cuáles fueron tus indicios como para decir que el médico te diga, mira, estás pasando por esto y no te has dado cuenta? Bueno, yo me empecé a ver reflejada en muchas conductas de Lázaro, ¿no? Características que él tenía, sus obsesiones, sus estructuras, su ansiedad. Y en un momento me pregunté, ¿seré yo autista? También empecé a leer sobre el autismo en mujeres, y lo que más me llamó la atención fue leer que había un porcentaje de mujeres que habían pasado por trastornos alimenticios o que tenían trastornos alimenticios. Y bueno, yo en la adolescencia pasé por este tipo de desórdenes, ¿no? De la alimentación. Y bueno, hasta hay estudios en donde se han analizado los cerebros de personas anoréxicas y de personas autistas y han encontrado similitudes. Porque por esta rigidez que tienen, esta obsesión que tiene por ahí la mujer anoréxica con la comida, si uno lo compara con estas otras fijaciones que por ahí tienen los chicos autistas, claro, con la selección de comida, los olores y demás. Tiene mucho que ver también con eso. Entonces, ¿y bueno, no te golpeó un poco o como decías hace un rato, que como que te calmó, digamos? No, cuando uno se encuentra a uno mismo siempre es un alivio. Entonces yo sentí alivio cuando me dijeron, sí, sos autista, porque también entendí un montón de situaciones que yo no entendía de mi vida. Por ejemplo, no entender ciertos códigos sociales, no entender los chistes, ser muy literal, como más lenta en el procesamiento de la información. Y yo dije, es por eso que soy así. O sea, si no lo vivía siempre como que, soy más lenta que todo el mundo, o sea, no entiendo las cosas, me cuesta más, me cuesta entender chistes, quedo por ahí regalada en medio de una conversación, y bueno, y era por eso. O por ahí me saturaba mentalmente también frente
a la gran cantidad de estímulos que uno vive a diario, ¿no? Que uno experimenta a diario. Nos vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con más de Autismo en Adaptados. Todos los días, niños, jóvenes y personas con discapacidad hacen un enorme esfuerzo para superar barreras y avanzar. Y ese esfuerzo merece acompañamiento. Por eso ampliamos el Fondo de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, con una inversión de 4.500 millones de pesos, para promover su autonomía, su capacitación y su desarrollo laboral y social. Y para apoyar a las familias y a las más de 350 instituciones que sostienen esta tarea, lanzamos nuevas líneas de apoyo económico. Queremos que se sientan seguros, que no bajen los brazos. Adelantamos esta medida porque es nuestra manera de decir estamos con vos, te acompañamos. Si hay algo que uno quiere es no solo que los chicos aprendan y se eduquen, pero después de la educación había otro desafío, que era la posibilidad de demostrar también que se podían incorporar al mundo del trabajo, que podían generar proyectos de empleo, de sostenibilidad económica también. Con las cuentas claras y el corazón abierto, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El comienzo de clases en nuestra ciudad es con alimentación saludable. Con apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables, Córdoba ya cuenta con kioscos escolares renovados en sus 38 escuelas municipales. Alimentos y bebidas libres de sellos de advertencias que cuidan la salud de nuestros niños y niñas. Nuevamente, la ciudad de Córdoba da un paso al frente en materia de salud pública. Córdoba hace. Córdoba sigue. Bueno, Inclusión Plena, o por la Inclusión Plena, es una fundación que empezamos como grupo en el año 2016. Este año cumplimos 10 años de trabajo y bueno, después con el tiempo nos convertimos en fundación. Pero una de nuestras mayores funciones o lo que más hacemos es justamente esto, ¿no? Acompañar a las familias que atraviesan la discapacidad o que están atravesadas por la discapacidad, aconsejarlas, guiarlas, orientarlas, si tienen alguna barrera con la obra social, alguna barrera en la escuela, bueno, les aconsejamos qué es lo que tienen que hacer, también les ofrecemos notas de reclamos ante las obras sociales frente a la vulneración de derechos. Eso es como que no tiene límites. Y dentro de la fundación, ¿te chocaste con alguna historia, o sea, con algún caso que te haya marcado o te haya costado más? Un montón, sí. O sea, ahora no me acuerdo puntualmente, pero por ejemplo, una mamá que sí o sí necesitaba con urgencia la operación de su hijo y era ya, no podía esperar 2 días, 3 días y bueno, y fue hasta llamar a la obra social. Somos una fundación, la mamá necesita esto. Lamentablemente suena feo, pero tener que amenazar. Si ustedes no autorizan esta operación, que es de urgencia, que el hijo no puede esperar, va a salir en las redes sociales y bueno, y la obra social lo autorizó. ¿Cómo te buscan? Te provocan y te sacarte lo peor de vos, porque después te terminan, pero esto, aquello, vinieron de tal forma, hicieron de tal forma, pero te provocan a hacer esto. Tal cual. Te provocan llegar al punto de seguir, como decía la mamá de Meli Barberón, el atleta, es seguir mendigando por las cosas que corresponden, ¿no? Los derechos de por sí que tenemos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para descargar, digamos, si es que lo haces, de separar un poco, de bajarle? Y me costó bastante. Yo antes me llamaban un domingo y yo estaba ahí respondiendo mensajitos. Ahora aprendí que no, que yo también necesito estar bien y estar con mi familia. Y bueno, salvo que sea una urgencia, que vos digas, bueno, realmente no la puedo dejar a esta mamá hoy así, pero bueno, trato del domingo tomármelo obviamente libre, con mi familia, salir a caminar, disfrutar con ellos, ¿no? Después de lunes a viernes, bueno, también uno comparte con la familia,
y tiene esos mini momentos de descanso, pero bueno, es estar ahí pendientes. No, vale, porque aparte del día de la semana cada uno tiene sus actividades y demás, pero también nos debemos como mamás. Y vos tenés 4, así que a las 4 hacer, y también se necesita para no ir, digamos, viste que por ahí los tiempos nos van alejando sin querer, y nos abocamos a otros, y está bueno. Por eso te preguntaba cómo descomprimías un poco todo. Y después te llevaste a seguir, a investigar y a armar la fundación, y después recibirte. ¿O qué son las barreras más frecuentes que uno se puede encontrar? La primera barrera es cuando uno recibe un diagnóstico, ir a afiliarlo a la obra social, ¿sí? No te lo quieren afiliar si saben que tu hijo tiene una discapacidad, o te quieren cobrar montos exacerbados para poder acceder a las prestaciones que tu hijo necesita. Esa es la primera gran barrera. Después todos los trámites, la burocracia, porque después viene la parte donde ingresa a la obra social, pero te piden un montón de documentación para que pueda acceder a todas esas prestaciones que necesita, y después las demoras, todas las demoras de las obras sociales. Qué increíble las demoras que tienen. Las demoras, la falta de cobertura, el decirte no, si necesita 3, pero le vamos a autorizar una sesión de 3. Cuando hay una ley, o sea, una ley de discapacidad que establece la cobertura total e integral para las personas con discapacidad. Bueno, después están las barreras en la escuela, cuando lo vas a inscribir a tu hijo en la escuela y no te permiten porque también tiene una discapacidad. Una vez que ingresa, las barreras durante la escolaridad, porque siempre prima el diagnóstico antes que la persona. Entonces, lamentablemente, bueno, para muchos docentes, primero es el autista, el Down, y después es un estudiante más, ¿no? Sí. Lamentablemente es así. Vos sabés que me haces pensar cuando dijiste así, lo de cuando ya están en el aula, ¿están capacitados todos los docentes en general, más allá de que siempre se están capacitando? ¿Están todos los docentes capacitados para el alumno con autismo? No, yo creo que en realidad capacitados, nadie está capacitado, o sea, para nada. Cuando nosotros como familia recibimos un hijo con una discapacidad, tampoco nos preparan. Entonces, si bien la capacitación es necesaria, la preparación es necesaria, hoy por hoy hay disponibles muchísimas formaciones y hasta gratuitas, hay muchísima información disponible para poder acceder a las herramientas. Pero la verdadera preparación te la da la experiencia misma, estar en el aula, estar con tu hijo. Yo creo que nunca terminamos de estar preparados ni capacitados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas escuelas utilizan esto como excusa. No estamos preparados para enseñar a chicos con estas condiciones. ¿Y qué habría que cambiar? ¿Qué cambiarías vos si tuvieras la varita mágica ese que dijera, bueno, así? Y tenemos esto podría ser así, se podría armar, porque se podría armar de esta manera, y le da la posibilidad a que los chicos no tengan que terminar sí o sí en una escuela especial, o sí o sí, o no directamente no escolarizados, porque hay casos en que directamente no lo escolarizan, porque se cansan de renegar con el sistema educativo. Sí, yo pienso que lo primero que tiene que cambiar es la mente, ¿no? Porque acá es donde se generan los prejuicios, la mirada, sobre todo la mirada. Yo siempre digo que primero miramos a las personas, después eso determina cómo las pensamos y después eso determina cómo hablamos de las personas. Entonces, cambiar la mirada es esencial. También derribar nuestros propios mitos, porque todos tenemos prejuicios, todos tenemos mitos, sí, y somos muy prejuiciosos y estamos repletos de barreras, ¿no? Primero rever nuestros propios mitos y bueno, después tratar de derribar las barreras que se van presentando en el camino. Cuando hablas de Lázaro, que nos comentabas el tema de la cocina y cuando empezó a gustarle esto de la cocina, la repostería,
hablabas de que vos le hacías pictogramas. ¿Por qué la importancia del pictograma? ¿De qué se trata? ¿Es para anticipar o simplemente para mostrar el diario, o sea, lo que va a hacer? ¿O nos contás un poco? Sí, por supuesto. Bueno, los pictogramas son apoyos visuales, son imágenes que pueden estar o no acompañadas por un texto y que favorecen justamente la comprensión, que la persona comprenda el mensaje, la comunicación, que la persona pueda ver una imagen y señalarla, ¿sí? O verbalizarla, y la comunicación también, ¿no? De las personas dentro del espectro del autismo o con cualquier otra discapacidad o diversidad. Dentro del aula les pueden servir a cualquier chico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los chicos, salvo una persona ciega, son muy visuales. Entonces no es lo mismo que la clase quede en el aire, en la palabra oral, que ponerla en una imagen y que vaya a ser muy comprensible para cualquier chico. ¿Eso se utiliza, perdón, en general o es según el grado de... No, o sea, lo ideal es que si uno va a preparar, por ejemplo, un comunicador para un hijo o para un paciente en el consultorio o para una persona, es que sea personalizado, ¿no? Que las imágenes sean de su uso diario, de su uso familiar y que también se use en todos los espacios donde la persona se desenvuelve, tanto en la escuela como en las terapias, como en la casa. La gente se puede comunicar, digamos, en la fundación para asesorarse sobre los pictogramas y demás. Sí, por supuesto. Nosotros también brindamos capacitaciones sobre distintas temáticas. Bueno, ahora todo el mes van a estar trabajando con las capacitaciones. Tal cual. Y de hecho, hay personas que no hablan, pero justamente los pictogramas fomentan el habla o la aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona no habla y no va a hablar nunca, porque hay chicos que no desarrollan el habla, pueda señalar una imagen y decir lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta. Brindar un sistema aumentativo y alternativo de la comunicación. Y la fundación con proyectos nuevos, hay proyectos para este mes, supongo que es un mes largo, sí, pero ¿tienen futuros proyectos? Tenemos proyectos siempre. Bueno, uno de los proyectos que tenemos es el de los pictogramas, que se llaman Mi Ciudad Incluye y Mi Escuela Incluyen, que consisten en la colocación de apoyos visuales en las vidrieras y comercios de la ciudad y también en las escuelas. Esos proyectos los llevamos adelante desde el año 2020 y cada tanto nos los siguen pidiendo. Lo han puesto en un montón de provincias. Y los más recientes son los proyectos de espacios sensorialmente amigables, que es un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Altagracia, en donde nosotros les llevamos a las escuelas cajas con elementos sensoriales, pelotitas antiestrés, pop-its, fidgets, diferentes texturas, instrumentos musicales. Son elementos de calma para justamente favorecer estos espacios de mayor relajación, evitar crisis, hacer pequeñas pausas y recreos cerebrales durante la jornada escolar para que los chicos tengan ese recreíto cerebral, ese recreíto lúdico. Como para que también no lleguen a la crisis, digamos. Exactamente, y después puedan seguir aprendiendo. Hay escuelas que tienen salas de calma, hay escuelas que las están armando, hay escuelas que no las tienen ni las van a armar, pero por ahí la caja puede recorrer toda la escuela y bueno, ayudar a que los chicos también puedan estar más regulados, ¿no? Sensorial y emocionalmente. Y después otro proyecto se llama Démosle pelota al autismo, en el marco del 2 de abril. Es una campaña en realidad que no es nueva, se ha hecho en otros lugares. El INECO, que es una fundación, también la lanzó el año pasado y nosotros decidimos sumarnos y hacerlas en conjunto con ellos. Y también aquí en Altagracia involucrar a la inspección de Altagracia. ¿En qué consiste? En juntar pelotitas de tenis y colocarlas debajo de las sillas, debajo de los bancos,
para que cuando uno las corra no hagan ese ruido tremendo Sí. que nos genera a todos ese malestar cuando las sillas se corren. Y de paso también contribuye, digamos, al impacto ambiental, ¿no? O sea, uno recicla la pelotita de tenis en vez de tirarla a la basura cuando ya no sirve más. Me encanta. Bueno, ¿y en dónde se pueden comunicar? Para los que quieran tanto sumarse a un proyecto como al otro. A la fundación, o sea, pueden a mi teléfono, que es el mismo, 3547-529-117, o nos pueden mandar un mail a porlainclusionplena@gmail.com, y bueno, y algunos de estos proyectos que les interesen, nosotros les podamos facilitar, guiarlos y orientarlos. Sí, me quedo con lo que dijiste vos, no hace falta que sea el 2 de abril para concientizar, entonces, bueno, concientizar todo el año, ¿no? Siempre estamos concientizando. Y bueno, y hacer más hincapié, yo pienso en la discapacidad también en general, ¿no? Porque por ahí si no, se habla mucho de autismo y a veces otras discapacidades quedan como opacadas también. Yo pienso que hace falta más atención, más compromiso y más responsabilidad de las políticas de Estado para con la discapacidad. Siempre la discapacidad estuvo en crisis históricamente, pero en los últimos tiempos se ha acrecentado. Y bueno, y entender que no es un privilegio, sino que estamos hablando de derechos. Y con respecto a las familias, ¿qué palabras se les puede dejar? Bueno, que nunca bajen los brazos, que vamos a pasar por un montón de desafíos, por un montón de momentos difíciles y complejos, pero que bueno, siempre hay una luz en el camino, con mucho amor se puede salir adelante en todo sentido. Muchas mamás están solas y llevan la familia y se cargan la discapacidad solas en las espaldas, y bueno, les mando mucha fuerza, porque por ahí pienso que yo tengo una familia, un marido que me apoya, hijos, pero hay muchas mamás que están solas. Y bueno, les quiero mandar un gran abrazo porque por ahí me atraviesa esa soledad que veo en muchas madres. ¿Y se puede ser feliz con el autismo? Por supuesto que sí, sí. Romy, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Sabemos que recién llegada a trabajar, así que te agradezco un montón porque me pareció súper importante poder conversar con vos, que nos cuentes, porque tenés todas las áreas en Romy Zenix, mucho por hacer, mucho por dar, mucho por entregarnos, y sobre todo esto también, la paz con la que nos transmitís, que se puede, que hay que seguir. En lo que nos tocó y tenemos que avanzar, investigar, pero también conocernos, y es lindo que nuestros hijos también puedan comunicarse con el límite que tengan, pero comunicarse para poder seguir. Tal cual. No, gracias a ustedes, Yani, por venir hasta acá y por este espacio para seguir concientizando. Bueno, ya saben, para comunicarse con Romy y la Fundación por la Inclusión Plena, acá les vamos a dejar los contactos y el mail para que se puedan sumar, y aquellas empresas, marcas que también quieran apoyar y entender y acompañar, también se puedan sumar. Llegamos al final del Adaptados de hoy. Gracias, Romy, por contarnos tu experiencia como mamá, como persona, como adulto, digamos, con autismo. El trabajo enorme que hacen con la Fundación, que acá tienen el teléfono y también van a tener el mail para que se comuniquen con la Fundación por cualquier consulta, también sugerencias, obviamente, y cualquier necesidad que tengan en que la Fundación los pueda ayudar, acompañar, guiar o contener, también ahí de la mano de todo un equipo hermoso que tienen. Y síganlo en sus redes sociales también, porque tienen un montón de actividades que van a estar haciendo durante el mes de abril. Entren a la Fundación y se van a enterar de todo, y también las capacitaciones y talleres que se hacen durante todo el año, porque concientizar sobre autismo o distintos tipos de discapacidades o condiciones no es solamente la fecha en la que cae ese día. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden que la idea es que se tome conciencia que la discapacidad y lo convencional no son diferentes si estamos adaptados. Nos vemos y que pasen un hermoso fin de semana, por supuesto, en familia. Chau, chau.